Quien ha penetrado en estos templos virreinales sabe muy bien que hay algo solemne e impresionante que sublima lo sagrado. Un sereno equilibrio se desprende de sus muros espesos, de sus columnas, bóvedas, fachadas y torres. Son legados arquitectónicos que cuentan la conquista espiritual del occidente de México. Penetrar en esos atrios es sentir cómo se propagó la religión católica, de la que se encargaron en las primeras etapas de la conquista española los frailes franciscanos. Nos encontramos en un recinto privilegiado para hablar sobre el tema de la primera evangelización en lo que hoy es México. Nada más y nada menos que la sacristía de un templo conventual, la Merced de Guadalajara. Tengo detrás de mí el maravilloso luneto que el extraordinario pintor novogalaico Diego de Cuentas hizo para esta sacristía en el año de 1709. De manera que estamos bien contextualizados para hablar de la evangelización en estas tierras. ¿Qué es la evangelización? Es la forma de inculturar la buena nueva de Cristo Jesús en cualquier contexto geográfico, histórico y circunstancial. Toda vez que el Evangelio o buena noticia de Cristo Jesús consiste en mostrarle a quien quiera escucharlo que todos los habitantes de este planeta tenemos el mismo origen y la misma meta, que somos parte de una gran familia y que nuestra estancia en el tiempo es la forma de modelar o de asegurar nuestra vida en la eternidad. Esa es la evangelización. La evangelización se desarrolló en 3 etapas: la del siglo XVI, la del establecimiento de las primeras diócesis y la secularización de las parroquias. El primer evangelizador de estas tierras, si queremos darle ese título, fue el religioso mercedario. He dicho que aquí estábamos en la sacristía de un convento que fue de la orden religiosa mercedaria. Era una orden que en sus orígenes fue militar, tal vez por eso se cuentan los mercedarios entre los primeros evangelizadores. Entonces, la primera misa celebrada en el macizo continental americano la presidió Fray Bartolomé de Olmedo, que era capellán de la expedición que capitaneaba Hernán Cortés, y él era religioso mercedario. Una evangelización, llamémoslo así, a punta de espada, porque finalmente se trataba de que los expedicionarios agregaran dominios, extendieran las fronteras de la corona española en los territorios por donde se fueran buena o malamente sometiendo sus moradores. En 1521 llegan los 3 primeros evangelizadores, ya en sentido más jurídico, más estricto, encabezados por el franciscano Pedro de Gante, el que funda el Colegio de San José de los Naturales y tiene la virtud o la cualidad o el talento de haber echado las bases o las raíces para la verdadera evangelización, la que comienza a partir de 1523, cuando llegue un grupo de 12 religiosos franciscanos encabezados por Fray Martín de Valencia, y entre los cuales cabe destacar a Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, que habrá de ser electo primer obispo de Guadalajara,
aunque él por humildad no aceptó esa encomienda, ese cargo. Entonces sí hay mucha tela de dónde cortar y sí tenemos muchos elementos que nos permiten contextualizar la primera evangelización teniendo como referencia esas tres fechas. En la actualidad tenemos en el barrio de Analco, que antiguamente fue un pueblo que nace junto a la ciudad de Guadalajara, tenemos actualmente dos templos muy importantes. Uno es el templo parroquial, el templo de San José, que definitivamente la construcción data de una época bastante reciente, tomando como referencia la época de la fundación del barrio. Data pues de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en la época del obispo Cabañas. El otro templo me parece a mí que es mucho más interesante, que es el templo de San Sebastián de Analco. Tampoco data del siglo XVI, pero sí de la última parte del siglo XVII. Es un templo muy interesante porque se edificó en donde desde muy antiguo los indígenas, los naturales del barrio de Analco, edificaron una capilla en honor de San Sebastián mártir. Sobre las ruinas de esa capilla se edificó la primera parte de ese templo con una planta basilical. Es la parte principal del templo, planta basilical con 3 naves. Después se fueron añadiendo capillas en un sentido transversal al eje de esta pequeña basílica. Una capilla dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe, que por cierto fue en Guadalajara el primer templo guadalupano. Me parece muy interesante la arquitectura de la capilla de San Sebastián, no solo por su planta basilical, sino también por el ornato de sus fachadas, especialmente de la fachada principal, en donde podemos ver muchos elementos, en donde se mezcla el arte barroco con todavía brotes de ese estilo indígena, autóctono, tequirqui, que tiene tan bellas manifestaciones tanto aquí en la ciudad como en poblaciones más lejanas por el rumbo de San Agustín, San Sebastianito, Santa Anita, Santa Cruz de las Flores o la ribera del lago de Cajititlán. Más que la de la Nueva Galicia, podríamos comenzar hablando de la evangelización en el occidente de México. Y es que Francisco Cortés de San Buenaventura, que era pariente de don Hernando, usando los litorales del Pacífico, desembarca en las costas de lo que hoy viene siendo el estado de Colima y comienza a penetrar este territorio por esa región, y a él lo acompañan algunos sacerdotes, entre ellos don Juan de Villadiego, un viejecito, así lo describen todos los que a él se refieren, que venía de capellán de este grupo, y que el domingo de Ramos de 1525, de forma documentada, celebra la primer misa en estas latitudes, en estas tierras, en lo que hoy es el occidente de México. No existía la Nueva Galicia. Esto habrá de ser el resultado posterior. Estamos hablando de 1524, 10 años después, en 1534, la reina Juana decide que se funde el reino de la Nueva Galicia y que su capital sea un lugar que se llame Santiago de Compostela.
En 1539, con Cortés de Buenaventura, llegan los primeros franciscanos a la Nueva Galicia, encabezados por Fray Juan de Padilla y Fray Miguel de Boloña. Ellos instalan las bases para una evangelización más sistemática. En 1539, Nuño Beltrán de Guzmán arma una nueva expedición hacia la región y con él van otros franciscanos. Ese don Nuño avanza hasta que en Tonalá es acogido por la Siguapili, doña Juana Bautista de Deza, habrá de ser su nombre luego de su bautismo. Con Nuño Beltrán de Guzmán, digamos que comienza la evangelización ya en el sentido jurídico, porque los religiosos franciscanos que vienen junto con la expedición de don Nuño habrán de tener la encomienda, la tarea de sentar las bases para fundaciones, es decir, erigir conventos. Nada más pensemos que entre 1531, que se funda el primer convento, el de Tetlán, que es la raíz de la evangelización en el occidente de México. Ahora Tetlán es un suburbio de Guadalajara, al que queda al oriente entre San Andrés y Tonalá, y tiene su iglesia parroquial dedicada a la Inmaculada, y ahí están las raíces de la evangelización. Si quisiéramos ver, de ser justos, ahí habría que reconocer la raíz de la evangelización, que comprende no solamente en la enseñanza de la doctrina cristiana. La evangelización comprende una forma de plantarse ante el mundo, ante el cosmos, ante la vida. La capilla que vemos actualmente en Tetlán tampoco es un edificio del siglo XVI. Las construcciones del siglo XVI eran muy pobres, muy humildes, hechas de tierra, de adobe, a veces con techo de zacate, eventualmente de madera. Por consiguiente, no podían durar mucho. El fenómeno o el edificio que vemos hoy en Tetlán, pues indudablemente se relaciona con otros de los que estamos hablando dentro de ese fenómeno de capillas de planta basilical y fachadas de estilo tequitqui, que generalmente se reconstruyeron a mediados del siglo XVIII. Pero creo que en Tetlán se dan algunos hechos históricos de gran relevancia. Tetlán es el lugar en donde Fray Antonio de Segovia estableció el primer convento franciscano de la Nueva Galicia. Pequeño, pobre, sencillo, no queda nada de eso, pero fue verdaderamente el primer centro de difusión de la evangelización, al menos en esta región. Cuando ya Guadalajara estaba en Tlacotán y es asediada por los naturales en septiembre de 1541, el 28 de septiembre de 1541, aunque sobreviven los habitantes de la ciudad a ese ataque, prácticamente no hay bajas entre los españoles, despavoridos salen de ese lugar y se van a refugiar allí con el padre Segovia al convento de Tetlán. Y en ese lugar permanecieron hasta febrero del año siguiente, de 1542, y de allí salieron a establecerse en la Guadalajara definitiva, en la del Valle de Atemajac. Entonces creo que es muy importante este convento en este sentido y esa presencia del padre Fray Antonio de Segovia. Creo que no hemos sido lo suficientemente justos con él en verdaderamente enseñar a la gente la magnitud de la obra y la talla de este varón, que bien podemos decir es cofundador de nuestra ciudad y padre espiritual de la Nueva Galicia.
Fray Antonio de Segovia fue quien regaló a los indios la imagen de la Virgen de Zapopan. Del convento de Tetlán saldrán los fundadores de otros 10 conventos que también son estratégicos porque quedan enclavados en todas las partes de lo que terminaría por llamarse la Nueva Galicia, pero esto ya he dicho hasta 1534. Las otras fundaciones habrán de ser Ajijic, Zapotlán, muy importante, Jalisco, en Nayarit, porque habrá de ser el nombre que tenga la provincia y luego el que muchos años después tome el Estado, la entidad federativa, de lo que casi todo fue la Nueva Galicia. Tenemos el Teúl. La última de esas fundaciones es la de Amacueca en 1547. La última porque un año después se creará el Obispado de Guadalajara en 1548, desmembrándose del Obispado de Michoacán que se había creado en 1536 y este a su vez desmembrándose del de México creado en 1531. En Tonalá encontramos un templo parroquial, actualmente una parroquia muy interesante. También tiene esta iglesia un tipo basilical, tiene una planta con 3 naves y todavía quedan ahí, se conservan en buen estado parte de la arquería y del claustro de lo que fue el convento franciscano de Tonalá. Es muy interesante esta iglesia, muy sencilla, no tiene verdaderamente muchos elementos decorativos, pero creo que nos habla de la austeridad que privaba en estos pequeños templos, en estos centros de evangelización. Fueron los franciscanos los que tuvieron la primacía, no la exclusiva, pero sí la primacía. Los religiosos franciscanos u orden de los hermanos menores fue una familia religiosa a la que pertenecía don Francisco Jiménez de Cisneros, cardenal regente a la muerte de los reyes católicos del trono español. Pero además de humanista, un reformador, solo que a la inversa de Martín Lutero, que quiso que la reforma de la iglesia viniera de fuera, don Francisco Jiménez de Cisneros comienza la reforma de la iglesia, pero desde dentro, y comienza con la familia religiosa a la que pertenecía. Así que los franciscanos que vienen a estas tierras, o se elige miembros de las familias franciscanas, porque ya han recibido los beneficios de la reforma eclesiástica en España. Muy pronto llegan otras órdenes como los dominicos en 1526, los agustinos en 1528, los jesuitas en 1571 y posteriormente carmelitas, mercedarios y otras órdenes que se suman a la paciente y extraordinaria labor evangelizadora de los misioneros en la Nueva Galicia.
¿Qué nos ha llegado de la primera evangelización, además de monumentos, como podrían ser templos, atrios, conventos, pinturas murales? Eso es una obra monumental. Creo que los primeros evangelizadores, a lo mejor sin proponérselos, pero bueno, visto desde la fe con el impulso del Espíritu Santo, le dieron a la presencia de los europeos en estas tierras un sentido de misión que ellos mismos no tuvieron al principio, y le permitieron a este jirón del mundo avanzar a grandes zancadas por un camino que alguien tendría que haber ocupado en algún momento dado. Que hayamos quedado marcados con la evangelización quienes vivimos en estas latitudes no deja de ser interesante, toda vez que al mismo tiempo en Europa se desmoronaba la cristiandad, sobrevenía el cisma de Martín Lutero, el cisma de Occidente. Entonces creo yo que el principal legado que nos dejó la evangelización del siglo XVI es la conciencia de Hispanoamérica, que mal que bien ahí está.